Muy buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos hoy en este gran jueves y darles la bienvenida a nuestra gran conferencia denominada Noche Nahuatili. Soy el maestro Jorge Gómez y soy integrante de la firma legal Buró Jurídico Investigador que preside el maestro José Miguel González y les agradecemos su presencia el día de hoy en una conferencia que, verdad, va a estar fabulosa. Vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con las diversas actividades en materia jurídica, en materia judicial, dentro de los tribunales a nivel nacional, porque bueno, pues siempre existen problemáticas de deudas, ¿no? De pagos, de cuestiones que, de falta de cumplimiento, cuestiones que tienen que ver precisamente con la parte, un parte económica, digámoslo así. Y bueno, pues hoy vamos a tener una pequeña introducción de una conferencia, de un taller que vamos a tener próximamente, ya va a informarles con mayor precisión el maestro José Miguel González. Y bueno, hoy tenemos una conferencia que a mí en lo particular siempre me ha gustado hablar en materia mercantil, porque es un tema, es un mundo, ¿no? Es un mundo que está muy grande, es muy, pues digamos, eh, muy extenso, pero sí hay que dividirlo, ¿no? Dentro de todas sus figuras. Y bueno, hoy vamos a tener lo que son realidades y desafíos del juicio oral mercantil por parte del gran maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, título con mención honorífica con la tesis Importancia Social y Doctrinal de los Interdictos, maestría en Educación por la Universidad del Valle de México, director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, VM Campus Lomas Verdes, director jurídico del Sorteo TEC, Estado de México, director de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, maestro de asignatura definitivo por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México, con 30 años de servicio. En septiembre de 2020, fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, entre otros, con 30 años de experiencia. Es un conjunto de lo que es la parte académica y la parte procesal, ¿no? Entonces, en verdad tenemos un gran ponente el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Por favor, quien guste recibir la presentación que hoy se analizará en esta conferencia, suban su correo electrónico, por favor, y en su caso, también, permítanme un momento, hacer también podrán pertenecer, si quieren pertenecer a grupos Vampiro, que es un grupo de WhatsApp en los cuales compartimos mucha información jurídica y algo que es bien interesante, se conectan abogados de diferentes estados de la República Mexicana para hacer un exhorto, para opinar con relación a un asunto en concreto, además de poderse ayudar en alguna situación que en verdad ha pasado en diversas ocasiones y que ha terminado un final pues muy bueno porque son gente de confianza. Entonces, quien guste pertenecer a grupos vampiro tiene unas reglas muy estrictas, pero la verdad, pues está hecho para las cuestiones jurídicas, que es lo más importante. Y si quiso recibir la presentación, bueno, pues suban su correo electrónico para hacérsela llegar a su, a su correo. También comentarles que vamos a estar en esta conferencia, va a estar grabada en YouTube, por lo cual los invitamos a seguirla completa, dejarnos un comentario, darle like, por favor, y suscribirse. Suscribirse a nuestro canal de YouTube, que también se llama Buró Jurídico de Investigación. Bueno, pues iniciamos. Damos la bienvenida al maestro José Miguel González. Buenas noches.
Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto para nosotros el estar nuevamente con ustedes. Después de este, pues vamos a decir, breve lapso en que interrumpimos un poco nuestras actividades, pero con la finalidad precisamente, pues de enriquecer todo ese material, todo ese acervo que nosotros ocupamos en nuestras distintas pláticas. No fue un momento de ocio, nosotros seguimos trabajando de todas maneras y pues aquí estamos regresando precisamente para retomar este trabajo que ya ha cumplido 4 años de venirse presentando a través de esta firma que es Buró Jurídico Investigador. ¿Por qué hablar nosotros acerca de las realidades, de los desafíos, de los mitos, de todas las situaciones que suceden respecto de lo que es el juicio oral mercantil? Aquí quisiera hacer varios comentarios al respecto antes de empezar a revisar el material que hemos preparado para esta plática para tratar de entender el porqué de este tema, cuál es la relevancia del mismo. Bien, como todos sabemos, pues ha sido ya aprobado nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y aunque es importantísimo distinguir la vía mercantil de lo que es en este caso la vía civil, algo que es fundamental en este código, que entrará en vigor ya en el año 2026, es precisamente el tema de la oralidad. Y es parte de lo que nosotros quisiéramos destacar, no solamente el día de hoy, sino en nuestras próximas 4 sesiones, ya que de esta plática, que es la plática Nahuatili, derivamos nosotros siempre un taller, que en este caso será el juicio oral mercantil en un sentido procesal, que lo vamos a desarrollar durante 4 sesiones. Al final de esta plática vamos a ver en qué va a consistir cada una de estas sesiones. Y es importante entonces entrarle al tema de la oralidad. Hay mitos, hay realidades en relación precisamente al tema de la oralidad. ¿Por qué? Cuando recién se implementa el tema de la oralidad, que sabemos que fue en la materia penal, pero que de ahí se siguió a la materia mercantil, que se da también en la materia civil ya en algunas entidades, como el caso de la Ciudad de México, o incluso el tema del juicio oral familiar, que también entró ya en vigor en la Ciudad de México. Y la gente, los colegas abogados, lo tomaban con cierto recelo, y voy a decir la palabra incluso, con cierto miedo. Me encontraba yo colegas que decían, es que, ¿qué vamos a hacer? Es que ahora van a hacer juicios orales. Cuando a mí se me hacía el comentario, yo respondía de una forma muy sencilla. ¿Qué vas a hacer, colega? Pues lo que has hecho siempre, porque todo buen postulante siempre ha sido necesario el que sepa hacer uso de la palabra, el saberse desenvolver en una audiencia. Entonces, la oralidad no es un tema nuevo, la oralidad ha existido siempre. Un buen postulante tiene que saber hacer uso de la palabra en la oportunidad correspondiente, promoviendo o manifestando lo conducente para que se desahoguen, en este caso, las audiencias. ¿Qué sucede entonces? Que ahora sí ya tenemos recintos expresos para desahogar este tipo de audiencias. Tenemos también reglas de la oralidad que vamos a ir revisando nosotros, sobre todo en lo que va a ser la tercera de nuestras sesiones cuando entremos de lleno al tema de la audiencia preliminar y de la audiencia de juicio, para entender cuáles son esas reglas que vamos a seguir en el tema de la oralidad. Pero sobre todo yo quisiera destacar como un primer comentario el que la oralidad no es nueva. Y en todo caso, vamos a revisar las reglas que rigen este juicio oral, pero no es un tema nuevo. Como también hago el siguiente comentario, que quizá pudiera sonar a una especie de pleonasmo y por lo tanto quisiera yo explicarme al efecto. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros juicios orales escritos y tenemos nosotros juicios escritos en los cuales hay oralidad. Me voy a explicar.
Vamos a ver nosotros tanto la parte escrita del juicio oral, toda esa parte de fijación de la litis, que se compone de demanda, contestación de demanda, desahogo de vista con excepciones y defensas, o bien que se puede ver complementada también con reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista respecto de las excepciones y defensas opuestas a la reconvención. Toda esa parte será por escrito. Presentar mi demanda, presentar mi contestación a la demanda, desahogar vista con excepciones, en su caso, formular reconvención, contestar la reconvención y desahogar la vista con las excepciones y defensas derivadas de la reconvención. Entonces, eso es en su parte escrita. Y vamos a tener su parte de oralidad precisamente con la audiencia preliminar y con lo que va a ser la audiencia de juicio. Por eso entonces comentábamos que si bien pudiera sonar a cierta contradicción, no la es tal, porque es un juicio oral, pero que se contiene en un expediente donde se van agregando pues las distintas actuaciones y que tiene también su fase escrita. Vamos entonces a ir revisando algunos puntos en relación a ello para tratar de destacar el por qué hablamos de realidades y también de desafíos que se siguen presentando en el tema de la oralidad y que, como comentaba, cada vez empieza a ser más una realidad, será una gran realidad una vez que entre en vigor nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y entonces, pues debemos de estar preparados para ese escenario, para desahogar los eventos correspondientes. Hecho entonces este comentario a manera de preámbulo y dándoles nuevamente la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pues empezamos revisando algunos puntos de esta presentación preliminar, de esta presentación introductoria, que tiene precisamente como finalidad el tratar de plantearnos cuáles van a ser los puntos que vamos a desahogar a partir del próximo martes en nuestro taller que llevará por nombre el juicio oral mercantil en un sentido procesal con el programa que presentaremos un poquito más adelante. Bien, aquí es importante hablar de este planteamiento. No es algo nuevo, puesto que nos remitimos nosotros a esta fecha del 27 de enero del año 2011, es decir, estamos hablando ya de 12 años en el tiempo, que no es cualquier cosa, en la cual pues vamos a tener una primera adición al Código de Comercio con los artículos que van del 1390 bis al 1390 bis 50, que se refiere a este título especial del juicio oral mercantil y que establece en este primer numeral, en el 1390 bis, lo siguiente: se tramitarán en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Todas esas contiendas mercantiles sin limitación de cuantía, todas aquellas contiendas también para las cuales no se establezca o no se señale algún procedimiento especial, perdón, para las cuales entonces la ley no contemple alguna vía o algún camino especial. Bien, vamos a ir desahogando, vamos a ir nosotros especificando a qué se refiere este primer comentario. Sobre todo porque pudiéramos nosotros compararlo en un primer momento al planteamiento que hace el artículo 1377, que nos habla del juicio ordinario mercantil. Vamos haciendo entonces el desglose, el comentario correspondiente para tratar de entenderlo. Excluimos primeramente de este criterio que se refiere a todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía estos puntos.
No se sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial establecidos en el presente código, es decir, el Código de Comercio, y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada. Tratándose de acciones personales en donde no se reclame una prestación económica, la competencia por cuantía la determinará el valor del negocio, materia de la controversia. Es decir, hay juicios de tramitación especial. Tanto el juicio especial mercantil, poco comentado, poco analizado, en el cual las partes, por ejemplo, al celebrar un contrato mercantil, pueden establecer las reglas correspondientes al procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de alguna de las partes. O tenemos esta vía especial que es la ejecutiva mercantil y de la cual deriva también hoy en día el juicio ejecutivo mercantil oral, que será motivo de plática en uno de nuestros próximos talleres, porque también tiene esa parte especial que vamos a ir nosotros destacando. Asimismo, es importante hablar de las instancias prejudiciales. Así entonces, los medios preparatorios a juicio y las providencias precautorias se tramitarán como se han venido tramitando y se siguen tramitando conforme a los capítulos 10º y 11º respectivamente del título primero, libro quinto del Código de Comercio. Es decir, se pueden solicitar providencias precautorias como el secuestro de bienes, como el arraigo de una persona, o podemos hablar de los medios preparatorios a juicio, donde pudiéramos obtener, por ejemplo, una confesión bajo protesta de decir verdad, o el reconocimiento del contenido y firma de algún documento. Esa parte no cambió. Lo que cambia es ya la instancia contenciosa de acuerdo a lo que estamos empezando a comentar y vamos a seguir analizando. Bien, en ese sentido entonces me remito a una de las primeras hipótesis, a uno de los primeros supuestos que acabo de destacar. El artículo 1051, todos estos de nuestro Código de Comercio, nos dice lo siguiente: el procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se señalan en este libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante tribunales, es decir, establecer esas reglas procesales correspondientes de antemano, o el procedimiento arbitral, que es también cada vez más común. Es un tema también apasionante. Cada vez se toca más esta instancia arbitral. Y aunque los abogados hemos sido renuentes en lo que significa la instancia arbitral, no podemos nosotros dejar de señalar que cada vez va a ser más común el someter las controversias a lo que es en este caso la resolución por parte de árbitros con lo que será el laudo correspondiente. Entonces, hay un procedimiento convencional, que es el que destacábamos, a través de una vía o camino especial. Tenemos al mismo tiempo lo que es el juicio ordinario mercantil. Y aquí sí va a ser bien importante ir haciendo nosotros las comparaciones y destacar las diferencias entre lo que es el juicio ordinario y lo que es el juicio oral. El artículo 1377, también de nuestro Código de Comercio, nos señala lo siguiente: todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles se ventilarán en juicio ordinario. Ahí pudiéramos encontrar nosotros una semejanza con el planteamiento del artículo 1390 bis, que también habla de aquellas controversias para las cuales no se contemple una tramitación especial. Vía oral, vía ordinaria. Sin embargo, destacamos esta segunda parte del artículo 1377 para establecer la diferencia entre el juicio ordinario y el juicio oral. Dice, se ventilarán en juicio ordinario
todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles, siempre que sean susceptibles de apelación. También se tramitarán en este juicio, a elección del demandado, las contiendas en las que se oponga la excepción de quita o de pago. Vámonos a los casos concretos para tratar de entender qué es lo que nos dice este precepto legal. Me voy a ir a casos muy concretos. Tengo yo un contrato de naturaleza mercantil. Pensemos nosotros, por ejemplo, se me ocurre un contrato de suministro de materiales consumibles para máquinas fotocopiadoras, toner, revelador, papel, lo que pudiera ser el mantenimiento, etcétera, etcétera, de máquinas de fotocopiar, ¿no? Que al ser celebrado entre comerciantes o al ser ofrecido el servicio por parte de un comerciante, es un contrato de naturaleza mercantil y la contienda correspondiente se tendrá que plantear en la vía mercantil. Bien, si el asunto vale, por ejemplo, en suerte principal, 300,000 pesos, tengo yo, en este caso, solamente tengo la posibilidad de plantear la controversia correspondiente en la vía oral. Sea que yo demande la rescisión, sea que yo demande el cumplimiento de ese contrato, lo tengo que hacer en vía oral. ¿Por qué no lo puedo hacer en la vía ordinaria? Anteriormente sí, a esta reforma de enero de 2011, anteriormente desde 1 centavo o a partir de 1 centavo y hasta el infinito, era en la vía ordinaria. Pero se agrega esto que destacamos nosotros en negritas, siempre que sean susceptibles de apelación. Y sabemos que para que sean susceptibles de apelación, deberá ser una cuantía superior a 816,849 pesos. Bien, si el asunto vale 300,000, tengo que plantear mi demanda, sea la acción de cumplimiento, sea la acción de rescisión, en la vía oral. No tengo otro camino. Pero si el asunto valiera 2 millones de pesos, tengo la posibilidad de plantearlo en la vía oral, que no me habla de límite de cuantía. Toda contienda que no tenga tramitación especial sin límite de cuantía, o bien tengo la posibilidad de plantearla en la vía ordinaria, puesto que rebasa esta cantidad que acabamos de destacar. Aquí entonces, ¿de qué va a depender? Depende de algo muy simple, depende de algo muy sencillo, depende de cada abogado postulante. ¿A qué me refiero? Bien, habemos abogados que, por llamarlo de alguna forma, ya le encontramos el modo a la oralidad. Si a mí ustedes, estimados amigos, me dijeran, oye, es un asunto de 1,5 millones de pesos, ¿lo llevarías en vía oral o en vía ordinaria? Yo le respondería que en la vía oral. Sí, así con toda la seguridad que se los comento. ¿Por qué? Porque una de las ventajas de la vía oral, sobre todo cuando asumimos el papel de parte actora, es precisamente el que no hay recursos. No se puede apelar ninguna determinación, llámese sentencia definitiva, llámese sentencia interlocutoria, llámese cualquier otro auto o proveído. Bien, tampoco cabrá el recurso de revocación. No hay recursos. El único medio de impugnación es el amparo. Entonces, es más rápido. Pero también pudiera darse este segundo caso. A lo mejor algún abogado que todavía no le encuentre muy bien el modo al tema de la oralidad, que no se sienta muy seguro todavía en esa parte y de una forma más conservadora, quiera seguirle en la vía ordinaria, con la posibilidad de agotar recursos como medios de impugnación. Entonces, es muy claro, vale menos en suerte principal de 816,000 pesos, es juicio oral. Vale más de esa cantidad en suerte principal, tengo la posibilidad de plantearlo en la vía ordinaria o en la vía oral.
Continuemos con el comentario para dejarlo muy en claro. Viene la cuantía. El artículo 1339, que nos habla del recurso de apelación en materia mercantil, nos señala lo siguiente. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a 816,439 pesos con 97 centavos. Cantidad que entró en vigor el 1 de enero de este año y que dejará de estar en vigor el 31 de diciembre de este año. Cantidad entonces, monto entonces por concepto de suerte principal, sin que se han de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. ¿Qué comentarios nos merece esto? A lo mejor está medio complicado aprenderme de memoria 816,439 pesos con 97 centavos. Si no se la logran aprender, no se preocupen. A partir del 1 de enero de 2024 entrará en vigor una nueva cantidad. Siempre es así. El año pasado, el año 2022, eran 757,365 pesos con 46 centavos. La cantidad cambia. Bien, entonces son apelables sentencia definitiva, sentencia interlocutoria, cualquier otro auto proveído, siempre y cuando la suerte principal del asunto sea superior a estos 816,439 pesos con 97 centavos. Siempre y cuando se siga el juicio en la vía ordinaria. Si es en vía ordinaria, cabe la apelación. Si es en vía oral, aunque mi asunto en suerte principal valga 2 millones de pesos, no cabe ni la apelación ni ningún otro recurso. Respecto del tema del juicio ejecutivo mercantil oral, también hay ahí un intervalo que nos habla de estos 816,439 pesos con 97 centavos y hasta 4 millones de pesos para llevarlo en la vía oral. Lo comentaremos más adelante para no confundir. Aquí entonces tenemos nosotros esta situación. Otro comentario adicional. En suerte principal y sin que se han de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Una amiga colega hace algún tiempo me decía, bueno, no mucho tiempo porque fue en este año, me dice, ¿qué crees? Fíjate que mi asunto en suerte principal vale 710,000 pesos. Pero en una de las cláusulas del contrato se establecieron intereses moratorios y ya se han devengado más de 200,000 pesos de intereses moratorios. ¿Crees tú que si yo le hago el planteamiento al juez y le digo en mi demanda, señor juez, 710,000 más 200,000 de intereses, 910,000, me la compre y me admita la demanda en la vía ordinaria? Mi respuesta fue tajante y categórica, no. El 1377 es muy claro, siempre que sean susceptibles de apelación. Y ese artículo 1377 no remite a este que es el 1339, que nos habla del importe en suerte principal para que quepa el recurso de apelación. Y es muy claro, sin que se han de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados. Debe ser en suerte principal. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos planteamientos y estas cantidades para que no nos vayan a prevenir o peor aún, a desechar una demanda por no estar nosotros dentro de estos supuestos. Bien.
Voy a poner o voy a regresar nuevamente al ejemplo para que esto nos quede sumamente claro. Pensemos en una acción de cumplimiento de contrato. Pensemos nosotros en alguna acción de rescisión de contrato. Pensemos nosotros en el pago de cierta facturación derivada de operaciones mercantiles. Bien, vuelvo a hacer mi planteamiento. Si la suerte principal es inferior a 816,439 pesos con 97 centavos, es vía oral. No tenemos otra alternativa, otra posibilidad más que la vía oral. Si el asunto supera en suerte principal esta cantidad que acabo de destacar, tengo la posibilidad de plantear mi demanda en vía ordinaria, que sí admite recursos, o de plantearla en la vía oral, que aunque exceda de esta cantidad, nunca la vía oral va a permitir el que se haga valer como medio de impugnación un recurso. ¿Qué nos queda para impugnar entonces en la vía oral? Exclusivamente el amparo. El amparo directo contra la sentencia definitiva del juez, el amparo indirecto contra sentencias interlocutorias o cualquier otro proveído. En lo que será nuestra última sesión de este taller que les presentamos a ustedes a través de esta plática nahuatili, vamos a hablar del amparo como medio de impugnación en lo que es la vía oral mercantil. Bien, aquí entonces ya hablamos nosotros de que no hay una regla especial. No es, por ejemplo, un ejecutivo mercantil que se base en algún título o documento que traiga pareja de ejecución, o no hay un procedimiento convencional previamente planteado entre las partes. Estamos dentro del planteamiento de lo que es esta vía oral. Y es importante destacar y sobre todo distinguir cuál es la fase escrita en el juicio oral, aunque nos vuelva a sonar a pleonasmo, y cuál es la fase o etapa oral propiamente dicha. Por eso decía que son juicios orales escritos, por contradictorio que esto nos pudiera sonar. Bien, hablamos de lo que es una fijación de la litis, es decir, cómo se establecen aquí los puntos de controversia sobre los cuales versará el resto del juicio, sobre todo en su etapa de oralidad. Se conforma de lo que es la demanda, la instancia se inicia con la presentación de la demanda, con la admisión de la demanda que ordena emplazar a la parte demandada. La demandada podrá o no contestar. Si contesta la demanda oponiendo las excepciones y defensas correspondientes para mantener el equilibrio procesal entre las partes, se dará vista a la parte actora en lo principal para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de esas excepciones y defensas. Este es un primer supuesto. Tenemos un segundo supuesto, que la parte demandada conteste la demanda, pero además de contestar, además de oponer las excepciones y defensas correspondientes, haga valer en ese mismo escrito la reconvención. De ser así, además de ser parte demandada en lo principal, será parte actora en la reconvención. Se ordenará emplazar al actor en lo principal, hoy demandado en la reconvención, para que conteste dicha reconvención. Bien, contestará la reconvención, opondrá excepciones y defensas en que sustente su contestación a la reconvención y con esas excepciones se dará vista al actor reconvencional para que manifieste lo que a su derecho convenga. ¿Qué derivamos aquí o qué tenemos aquí? Los siguientes escenarios. Litis simple. Demanda, contestación a la demanda, excepciones y defensas, vista con excepciones y defensas derivadas de la contestación a la demanda.
Litis simple, litis sencilla. Litis compleja, que el demandado, al contestar la demanda, también reconvenga, es decir, contrademande. Y que a partir de ello, entonces, el demandado en lo principal es actor en la reconvención, juegue ese doble papel. Y que se emplace al actor en lo principal, que ahora asume también el papel de demandado en la reconvención, para que conteste la demanda reconvencional. Y de esa contestación vendrá el desahogo de vista con las excepciones y defensas correspondientes. Hoy es nuestra plática nahuatili. Hoy es un tema de introducción en lo que va a ser nuestra primera sesión del taller, que será el próximo martes, Dios mediante, en este mismo horario, 8 de la noche. Vamos a ver de manera detenida, vamos a dedicar esa plática a los supuestos de procedencia de la vía oral mercantil y a esta parte de fijación de la litis. Hoy el comentario es muy general, lo vamos a desglosar en su momento para que nos quede suficientemente claro. Bien, y tenemos la etapa de oralidad, a través o a partir de la cual tendremos una audiencia preliminar y tendremos una audiencia de juicio. Ahorita vamos a ver cuáles son las etapas que van a comprender cada una de estas audiencias. Ahí nos vamos a enfrentar a la oralidad. Bien, que no es cosa del otro mundo, pero que sí nos exige una concentración al 200% en el desahogo de dichas audiencias, porque muchas veces, y al venirse desahogando todo bajo las reglas de la oralidad, se nos pudiera llegar a ir alguna etapa dentro de la misma audiencia o alguna manifestación. Vamos a ver en lo que es la tercera sesión todo lo que es o lo que comprende cada una de estas audiencias. La audiencia preliminar se compone de las siguientes etapas. Primeramente, la etapa de depuración procesal. Ya estamos nosotros en la sala de audiencias o como se denomina el recinto en el cual se desahoga la audiencia, la cual será videograbada o registrada bajo algún medio digital de resguardo. Y el juez, que llevará en todo momento la dirección del proceso y deberá estar presente desde que se abre hasta que se cierra cada una de estas dos audiencias, procederá primeramente a lo que es la etapa de depuración procesal, con aquellas excepciones procesales que pudiera oponer la parte demandada. ¿Cómo pudiera ser litispendencia? ¿Cómo pudiera ser conexidad? ¿Cómo pudiera ser cosa juzgada? ¿Cómo pudiera ser falta de personalidad de la parte actora? No así la de incompetencia, ya que esa se resuelve por el Tribunal de Segunda Instancia. Pero cualquier otra excepción procesal se resolverá en esta primera etapa de la audiencia preliminar. Si procede la excepción, se dará por concluido el juicio. Si es improcedente, pasaremos a la siguiente etapa, la etapa de conciliación. Yo aquí, estimados amigos, quisiera hacer este comentario, el cual me permito hacer con todo respeto, y utilizo una frase muy coloquial aquí para justificar este comentario. Hablando solamente de pecados, pero nunca de pecadores. ¿A qué me quiero yo referir? En los juicios ordinarios, sea el ordinario civil, el ordinario mercantil, enfrentábamos este escenario que yo siempre he criticado. El señor juez, que desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde permanece encerrado todo el tiempo en su privado. Ahí está. El único que tiene acceso ahí es el secretario de acuerdos y alguno de los técnicos judiciales. El señor juez no se entera de lo que pasa en su juzgado. Bien.
Y nos enfrentábamos a temas como este. Si bien nos iba, antes de iniciar la demanda, la audiencia, perdón, el secretario de acuerdos nos decía, ¿ya platicaron? Sí. ¿Hay posibilidad de arreglo? No. Ah, bueno, entonces demos inicio a la audiencia. Es importante y el juez tiene que estar presente en todo lo que es el desahogo de la audiencia, el que se baje un poco de su pedestal, el que se acerque a las partes y el que busque establecer medios que permitan la conciliación y no quedarse nada más con aquello de que ya platicaron, sí, hay posibilidad de arreglo, no, continuemos con el juicio. Hay muchas ocasiones de verdad, estimados amigos, en que el arreglo está muy cerca de lograrse. Pero también, y ahí asumamos nuestra culpa, al menos yo en lo personal la asumo, somos nosotros en muchas ocasiones, no en todas, quienes entorpecemos esa posible solución. A lo mejor nuestro cliente ya está cediendo, la contraparte también. A lo mejor es un arreglo lógico, benéfico, donde realmente no hay una afectación importante. Y a lo mejor nuestro cliente ya se dio, pero somos nosotros los que no lo firme, no lo acepte. Tenemos el juicio en la bolsa y vamos por todo. A mí se me haría muy temerario hacer un comentario como este. Tenemos el juicio en la bolsa. Nunca tenemos un juicio en la bolsa. A lo mejor tengo una sentencia favorable a mis intereses, pero eso no significa que yo vaya a recuperar todo aquello a lo cual condene dicha sentencia. Privilegiemos la conciliación como postulantes y que los jueces también se bajen un poquito de su pedestal, se acerquen a las partes y establezcan caminos que permitan lograr una conciliación. El juzgado se beneficia, se quita asuntos de encima. Nosotros nos beneficiamos porque asuntos que a lo mejor tendrían solución a 2 o 3 años, los pudiéramos solucionar de una forma rápida. De no ser posible la conciliación, entra esta innovación en el tema de la oralidad. Tanto la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, como también la fijación de acuerdos probatorios. ¿Para qué desgastarme tratando de demostrar algo que no tiene vuelta de hoja, que ya está acreditado en autos, que ya ambas partes aceptaron? Eso es un acuerdo sobre hechos no controvertidos. Si se demanda el cumplimiento, la rescisión de un contrato cuya suscripción han aceptado ambas partes, no tiene el caso desgastarnos en ello. Entonces, hay esta posibilidad, seamos abiertos a ello. Fijación de acuerdos probatorios. La parte demandada contesta la demanda y desconoce la firma que calza el contrato basal. Bien, ofrece obviamente y basa esa objeción, basa también esa excepción en la prueba pericial en grafoscopía. Se le da vista a la contraria y la contraria también ofrece perito de su parte. Pudieran ambas partes en esta audiencia preliminar plantearle al juez lo siguiente: señor juez, solicitamos que usted designe un perito de los que se encuentran en la lista oficial de este tribunal, que sea él quien dictamine y ambos nos sometemos al dictamen que emita dicho perito. Es más objetivo, es menos gasto. Sé perfectamente que no siempre hay esa sensibilidad, que siempre hay cierto recelo. Más que nada lo planteo como ejemplo, no como otra cosa. Esa sería la fijación de un acuerdo probatorio. Sometámonos a un solo dictamen, el del perito que designa el juez. Podría ser el caso. Una vez que ya se depuró el proceso, que se agotó la etapa conciliatoria sin resultados, que hubo o no
acuerdos sobre hechos no controvertidos y hubo o no acuerdos probatorios, se procederá a la admisión de los medios de prueba que fueron ofrecidos en la demanda, en la contestación de demanda, en el escrito de desahogo de vista, en la reconvención, en la contestación a la reconvención y o en el escrito de desahogo de vista con la contestación a la reconvención. Esa es la oportunidad procesal para ofrecer pruebas, que lo vamos a ver detenidamente en nuestra segunda sesión, donde además hablaremos de la teoría del caso y lo que son los medios de prueba en particular. Se admiten las pruebas que fueron ofertadas dentro de esta oportunidad procesal que estoy destacando y posterior a ello se señalará la fecha de desahogo de la audiencia de juicio, en la cual las partes desahogarán los medios de prueba que, habiendo sido admitidos, se encuentren debidamente preparados. Estas son las partes que componen nuestra audiencia preliminar. Ya comentaba que en la sesión exactamente que tendrá verificativo el próximo jueves, hablaremos de cada medio de prueba en particular, hablaremos de la forma en que se va desahogando la audiencia, hablaremos de la preparación de las pruebas, para dejarlo perfectamente claro esto. Porque sobre todo en preparación y en desahogo de pruebas encontraremos ciertas reglas particulares que será importante comentar en nuestra sesión correspondiente. La audiencia de juicio, que como ya destacábamos nosotros, se compone de la etapa de desahogo de pruebas en el orden que determine el juez para su desahogo. No nos confiemos con aquello de que es que primero deberá desahogar las ofrecidas y admitidas a la parte actora y posteriormente las ofrecidas y admitidas a la parte demandada. Pudiera invertirse el orden o pudiera el juez, en la forma que él considere conveniente, ir ordenando el desahogo de pruebas. Lo vamos a ver. Hablaremos de la etapa de alegatos y de la oportunidad que tenemos de hacer uso de la palabra formulando alegatos en esta audiencia de juicio, para que una vez cerrada esta etapa se proceda al dictado de la sentencia correspondiente. Sé que aquí cualquiera de ustedes, estimados amigos, podría quizá hacer el comentario correspondiente. Oye, fíjate que yo llevo juicios orales y eso que tú nos estás diciendo no es cierto, porque el juez nos dice, dado la carga de trabajo de este juzgado, o dado lo voluminoso de este expediente, o el número de pruebas aportadas, se difiere esta audiencia y se señalan las tales horas de tal día para que se continúe con la presente audiencia de juicio y se dé a conocer la sentencia correspondiente. Sí, ese escenario es muy común, mucho más común de lo que pensamos, pero sigue siendo la audiencia de juicio, aunque ésta se difiera para que se pueda preparar el dictado y el pronunciamiento de la sentencia correspondiente. Vamos a ver entonces, en su momento, esto va a ser en la última sesión, cómo se va a emitir la sentencia, cómo explicará el juez la sentencia, la copia que se dará de dicha sentencia a las partes, el término con el que contamos para hacer aclaraciones a la sentencia, aclaraciones de forma, no de fondo. Y hablaremos en esa misma sesión de los medios de impugnación, que en este caso es el amparo directo contra la sentencia definitiva, el amparo indirecto contra sentencias interlocutorias o cualquier otro auto o provento. Aquí quisiera yo hacer este señalamiento, explicando eso que sonó a pleonasmo y que de adrede lo quise plantear de esa manera al principio de nuestra plática. ¿A qué me refiero yo con esto?
Hay una fase escrita en la cual se fija la litis, lo acabamos de comentar. Litis simple, demanda, contestación y desahogo de vista. Litis compleja, con demanda, contestación, desahogo de vista, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista. Bien, es la fase escrita, es la fase de planteamiento de litis. Pero tenemos nosotros también esta parte de oralidad. Y hay que decirlo como es, la que a lo mejor nos preocupa un poquito o un muchito, la que nos sigue dando nervios, la que nos preocupa, la que a lo mejor no me siento con la capacidad de intervenir y poder desahogar en la audiencia correspondiente. Bien, si yo peleo como lo planteaba, 2 millones de pesos en suerte principal, demando el cumplimiento de un contrato mercantil y como consecuencia de ello, el pago de la cantidad de 2 millones de pesos por concepto de suerte principal. Tengo la opción de plantearlo en la vía oral o de plantearlo en la vía ordinaria. En la vía ordinaria, aunque haya audiencia, no se sigue esta regla de oralidad y hay también recursos. Pero si vale 300,000 pesos, es vía oral. No tengo otra alternativa más que la vía oral. Y ahí también destaco nuevamente uno de los comentarios primigenios. Todo va encaminado a la oralidad. De ahí nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, habrá el día en que todo se tenga que desahogar bajo las reglas de la oralidad. Por eso, entrémosle al tema, por eso no tengamos miedo al mismo. Vamos a ver entonces, vamos a comentar en esta tercera sesión cómo se llevan a cabo estas audiencias, ahora sí ya de forma más detenida, de forma más desglosada, para entender cada una de las etapas y señalaremos el cómo hacer uso de la palabra, el cómo se desahogarán las pruebas y ciertas reglas especiales como la que encontramos en la prueba confesional, donde de aquella vieja posición de diga el absolvente si es cierto como lo es, ahora tenemos interrogatorios por los cuales hacemos preguntas abiertas y ya no directas. Ejemplo, posición. Diga si es cierto cómo lo es que con fecha tal usted dejó de cumplir el contrato base de la acción o dejó de pagar. Con la nueva regla yo puedo preguntarle, díganos la razón por la cual dejó de cumplir. Díganos desde cuándo dejó de cumplir. Díganos en qué fecha realizó el último pago. Díganos a cuánto ascienden sus pagos realizados. Cambie entonces la regla y vamos a entrar entonces detenidamente a comentar toda esa parte que es importante y que también ha provocado, pues, cierta confusión, cierta problemática en algunos postulantes. Antes de seguir con nuestra plática, estimados amigos, y ya como lo destacaba el maestro Jorge Gómez al presentar esta plática, todas aquellas personas que estén interesadas en tener esta presentación o que estén interesados en nuestro taller que iniciará el próximo martes o en formar parte de nuestros grupos, puede subir al chat de esta plática su correo para que les hagamos llegar toda la información correspondiente. Entonces, pueden subir ahí ya sea su teléfono, pueden subir su correo y les estaremos haciendo llegar con mucho gusto toda esta información. Buró Jurídico Investigador les ofrece las siguientes pláticas. Una es la plática Nahuatili, que siempre se da como preámbulo o presentación de un taller de 3, 4 o 5 sesiones. Tema civil, mercantil, familiar, principalmente. Conferencia Vampiro, a cargo del maestro Jorge Gómez, los sábados en la noche, con temas selectos de derecho procesal penal. La plática Jurisconsultus Noctem, temas selectos de derecho civil, mercantil y familiar en una sola sesión,
y lo que es en este caso la biografía de algún jurista importante. Y la plática Bohemia Jus también los sábados por la tarde-noche, que nos habla acerca de temas de historia del derecho mexicano. Entonces, es un programa muy ambicioso de trabajo, todo este que hemos venido ya manejando durante 4 años. Y si quieren formar parte de nuestros grupos, se les estará haciendo llegar la información correspondiente. Retomando entonces el sentido de lo que es nuestra plática, explicamos esta parte de la oralidad. Esta oralidad que se rige por los siguientes principios que vamos a comentar también cuando abordemos cada una de nuestras audiencias. La oralidad, bajo las reglas que hemos nosotros venido destacando. La oralidad ha existido siempre, estimados amigos, aún en los juicios ordinarios, en los juicios escritos. Estamos en audiencia, tenemos que hacer uso de la palabra. El juicio laboral, tanto el anterior como el actual, han sido siempre orales. El juicio agrario, si alguien de ustedes lo litiga, es eminentemente oral. Hoy en día, el procedimiento acusatorio adversarial en materia penal sabemos que es oral. Entonces, siempre ha existido la oralidad, nada más que ahora hay estas reglas específicas que vamos a ir señalando. Un principio de publicidad. Puede entrar el público a las audiencias, que aunque ahorita con la cuestión de la pandemia se controló un poco y no fue tan abierto, son audiencias públicas. Incluso es importante, si yo tengo en puerta una audiencia y no me siento seguro, pues es muy recomendable ir días antes, presenciar audiencias para meterme de lleno a todo este tema. El tema de la igualdad procesal, que va muy de la mano con el principio de contradicción. Respetar el equilibrio procesal entre las partes. Permitir que las partes hagan manifestaciones, hagan objeciones, para respetar también el principio de contradicción. El principio de inmediación que ya destacábamos también. Señor juez, sálgase tantito de su privado. El juicio oral obliga a ello. Estamos en la audiencia, en la sala de juicios orales, pero también bájese un poquito de su pedestal, acérquese más a las partes o proponga caminos, establezca alternativas para poder solucionar el conflicto existente entre las partes. Lo vamos a ir viendo detenidamente, cada uno de estos principios. El de contradicción, que es fundamental. Cuando se dio el tema en la materia penal y que cambia ese procedimiento acusatorio adversarial, a muchos abogados les dio miedo, literalmente les dio miedo. ¿O de qué se trata? Acusatorio adversarial. Al contrario, esto precisamente, además de mantener un equilibrio procesal entre las partes, me permite objetar, me permite hacer manifestaciones, me permite repreguntar a testigos, me permite formular preguntas a los peritos, me permite hacer preguntas en el desahogo de la prueba de inspección, precisamente para defender en este caso ese punto de controversia que yo estoy defendiendo. Mi acción, mi excepción. Por eso es importantísimo este principio de contradicción. Objetar, por ejemplo, pruebas documentales es algo que se vuelve fundamental. Objetar o manifestarme respecto de los planteamientos o manifestaciones hechos por las partes. Continuidad. El juez es el rector del proceso, da por terminada una etapa e inicia la otra. Y vamos a ver ahí casos interesantes. ¿Por qué? Porque muchas veces, señor juez, oiga, solicito esto. Licenciado, se cerró la etapa, no hizo la manifestación en el momento correspondiente.
Las audiencias aquí son muy interesantes. Yo quisiera hacer también este comentario. Nos exigen una concentración del 200%. Estoy ahorita aquí en esta audiencia, aquí y ahora. No estoy allá. Se me obliga a apagar mi celular. Y aunque yo tenga en mente muchos problemas o la audiencia que voy a tener en otro juzgado dentro de 3 horas o la diligencia de embargo que voy a tener mañana y que va a estar complicada, ambas audiencias, la preliminar y la de juicio, me obligan a concentrarme en ese aquí y en ese ahora. Porque si se cierra una etapa en la cual yo quería intervenir y no lo hago, se cerró la etapa. Vamos a ir repasando cada una de las etapas correspondientes. Y el principio de concentración. Hay un expediente escrito, hay pieza de autos, pedimos nuestro expediente en el archivo. Aún de la audiencia que se videograba, también hay un acta mínima que también se cose, que también se anexa a los autos. Posterior a la sentencia, vendrá la etapa de ejecución, que es una etapa escrita también. Entonces, todo eso se concentra en un expediente. Se videograban las audiencias. Podemos solicitar copia de la videograbación. Entonces, muy importante conocer nosotros, destacar cuáles son todos estos principios de la oralidad. Créanme de verdad, estimados amigos, que será una oportunidad muy importante para meternos de lleno en esto. Una oportunidad y sobre todo quiero yo decirlo, para retroalimentar. ¿Por qué? Porque aquí no hay verdades absolutas. Y también yo aprendo de ustedes y también podemos intercambiar puntos de vista. Y esa siempre ha sido la apertura que este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, lleva a cabo en todas estas pláticas que acabamos de señalarles a ustedes. ¿Cuál es nuestro próximo taller? ¿Cuál es el taller que anunciamos a través de esta plática Nahuatili que estamos nosotros teniendo en este momento? Bien. Nuestra primera sesión, que será el próximo martes, igual a las 8 de la noche, será la demanda y supuestos de procedencia. Veremos una demanda como tal, analizaremos las partes de esa demanda y los supuestos de procedencia uno por uno de la vía oral mercantil. La siguiente sesión, que será dentro de 8 días, jueves 8 de junio a las 8 de la noche. Lo que es la fijación de la litis a partir del comentario que se hacía y las reglas sobre la prueba. Veremos los medios de prueba en particular, hablaremos de la teoría del caso. La teoría del caso no es exclusiva de la materia penal. Aquí, como en todas las áreas del derecho, en los temas de controversia, en los juicios, siempre hay una teoría del caso. La vamos a revisar. La tercera sesión, que será también el martes subsecuente, que va a ser martes 14, sin mal, 13, 14, bien. Será lo correspondiente, como ya destacábamos, a la audiencia preliminar, a la audiencia de juicio. Paso por paso, etapa por etapa, cómo se compone estas dos audiencias. Para cerrar en nuestra cuarta y última sesión, que será precisamente el jueves 15, si no me equivoco, con el tema de la sentencia definitiva, partes formales y partes sustantivas, y el juicio de amparo como medio de impugnación, sea contra la definitiva, sea contra interlocutorias o sea contra cualquier otro acto proveído que sea necesario combatir. ¿Bajo qué perspectiva? Bajo la perspectiva de la argumentación jurídica y de la importancia que tiene la argumentación jurídica en los medios de impugnación. Bien, este es entonces nuestro programa, lo que nosotros les ofrecemos
para hacerlo a partir del próximo, de lo que comentábamos nosotros, de lo que es el próximo martes. Ojalá nos pudieran acompañar de verdad. Va a ser un trabajo intenso. Vamos a ver escritos, vamos a analizar escritos, vamos a manejar una especie de práctica forense para que esto pueda ser de utilidad para todos nosotros. Muchas gracias de verdad por el favor de su atención a esta nuestra primera plática introductoria para este taller y quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o duda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro José Miguel González. Una súper excelente conferencia que estuvo muy clara y precisa y obviamente con los datos necesarios para el próximo taller de Derecho Mercantil. Va a iniciar, como acertadamente lo dice el maestro José Miguel, el próximo martes. El día de mañana ya estaremos publicando, ahora sí que su promocional, las fechas precisas. Todas las conferencias van a ser martes y jueves, 8 de la noche. Eso sí ya está puesto, pero va a venir en la información relacionada a que cada una cuál es el tema que lleva. En este momento abro micrófonos para que alguien, si tiene alguna duda, en este momento puede poner su micrófono y exponerla, por favor. Maestro José Miguel, no tenemos dudas. Últimas palabras de la conferencia, por favor. Claro que sí, maestro Jorge, con muchísimo gusto. Nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes el favor de su atención a esta plática. Sí, adelante a sus órdenes. Sí, maestro, en realidad no tengo dudas. Me hice el uso de la voz por lo siguiente. Excelente ponencia, le felicito. Ojalá y hubiese muchos compañeros que tengan el deseo de compartir su conocimiento como usted lo hace. Es algo muy bonito, porque no cualquier persona se atreva a compartir conocimiento. Eso habla bien de usted. Felicidades, maestro. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Y esa es precisamente la idea, el que todos nosotros retroalimentemos, el que todos nosotros pues vayamos enfrentando todos estos escenarios que como lo hemos venido comprobando a través del tiempo y sobre todo con este último punto legislativo que señalábamos de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la oralidad es una realidad, no hay marcha atrás. Y tenemos nosotros que entrarle. Vamos a entrarle, vamos a establecer pues todos esos puntos, todas esas pautas que nos ayuden en nuestra postulancia, en nuestra práctica profesional. Muchas gracias a todos, de verdad que sea una excelente noche y nos dará mucho gusto verlos por aquí el próximo martes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro José Miguel. Va a estar esta conferencia en nuestro canal de YouTube, Buró Jurídico Investigador. Por favor, si quieren volver a ver, y de todos modos, vamos a subir también el link de nuestro canal de YouTube para que puedan ver la conferencia ya directamente. Y bueno, ahí, por favor, un like, se pueden suscribir y dejar un comentario. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Felicidades, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, licenciado. Gracias. Muy amable.